Muy buenas noches. Hoy quiero que me acompañen en el estudio del libro de Juan en el capítulo 21. ¿Por qué es importante el capítulo 21 del libro de Juan? Porque Jesús hace algo maravilloso con Pedro en este capítulo. Pedro había traicionado a su maestro, lo había negado delante de todo el mundo. Juan quiere que sepamos que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Aquí Jesús restaura a Pedro y le da validez a su ministerio. A lo mejor Pedro pensaba que ya nunca podría, ¿verdad?, ser apóstol de Jesucristo. Qué equivocado estaba. Jesús lo amaba profundamente a pesar de su traición. El amor de Dios es incondicional, es íntimo, es personal, es verdadero. Su amor nos perdona todo. Su amor nunca deja de ser. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, Señor, te pido en esta noche en el estudio de tu palabra, seas tú el que hables a través de mí. Por Jesús, amén. He llamado este estudio, ¿verdad?, Desayunando en la playa. Comenzamos en el versículo 1 y dice, después de esto. ¿Después de qué, hermanos? Pues después de que Jesucristo resucitara y se le apareciera a sus discípulos 2 veces. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. El versículo 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Nataniel, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Pudimos ver, ¿verdad?, que eran 7 expertos en la pesca. Estaba Pedro, ¿verdad?, Tomás, Nataniel, Juan y Jacobo, que son los hijos de Zebedeo, y 2 más que la Biblia no nos menciona. Simón les dijo, voy a pescar. Era el líder, ¿verdad que sí? Se puede notar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron, entraron a la barca. Pero ¿qué pasó? Aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos les respondieron, no. Imagínense, no habían pescado nada. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos obedecieron y ya no podían sacar la red de tan grande y llena que estaba de peces. Ustedes saben que Jesús, ¿qué? Jesús no era un pescador y la pesca se hacía nocturna. La red se echa al lado izquierdo. ¿Saben? La red no se echa a la derecha. Pero ese era el lado donde Jesús les había dicho. Lo mismo nos ocurre a nosotros también, hermanos. Cuando vamos a hacer la obra de Dios, no es el lugar ni cómo lo hacemos, sino que estemos haciendo la obra bajo la dirección de Cristo y en obediencia a Él. O por el contrario, si la estamos haciendo por nuestra propia iniciativa y sabiduría. Tú has pasado por algo similar anteriormente, ¿verdad que sí? Has tenido el plan A, el plan B, el plan C y ninguno ha funcionado. Los discípulos pudieron haberle dicho, hemos estado pescando toda la noche, somos expertos en la pesca. ¿Qué diferencia puede haber de un par de metros de este lugar al lado del bote? Pero, escuchen, cuando se hace lo que de Jesús dice, terminas en el lado correcto.
La pesca resultó tan increíble que no podían sacar la red de lo pesada que estaba. Jesús estaba preparándote algo para ti. La noche que pasó, comienza un nuevo día. Al igual que para ellos comenzaba un nuevo día, hoy puede comenzar un nuevo día para ti. A pesar de que Jesús le había dicho a sus discípulos que lo esperaran en Galilea, esas eran las instrucciones, Él nunca los critica por haberse ido de pesca. Pescar para ellos era algo conocido, algo que les daba sensación de tranquilidad, de normalidad, les daba algo que hacer, también les daba tiempo para discernir sus propios pensamientos. Pero ¿qué pasó? Sus resultados fueron en nada. Muchas veces nosotros, nuestros esfuerzos en el trabajo, en el hogar o en el ministerio nos pueden dejar con las redes también vacías. El Señor muchas veces nos deja que experimentemos falta de productividad, frustraciones o fracasos para que nos acerquemos a Él y dependamos de Él y no de nosotros mismos. Cuando te sientes cansado y vacío, escucha las palabras que Jesús tiene para decirte. Al principio del ministerio de Jesús hubo un incidente parecido a este. En Lucas 5, Jesús estaba sentado en el bote de Pedro, enseñándole a multitudes, estaba predicando. Y cuando hubo terminado, le dice a Pedro que remara mar adentro y que echara allí sus redes. Pedro responde que había estado pescando toda la noche y que no había cogido nada. Sin embargo, hace lo que Jesús le dice. Y en ese momento la red se llena tanto de pescados que se rompe. Pedro estaba impresionadísimo, lo mismo que sus socios Jacobo y Juan. Y Jesús le dice a Pedro, de ahora en adelante, recuerdan, serás pescador de hombres. Desde ese momento, en el vocabulario que Jesús usa, ¿verdad?, para sus discípulos, pescado sin duda sugería hombres y mujeres, y pescar simbolizaba evangelismo. Los discípulos eran buenos para la pesca. El equipo era perfecto, eran 7. El líder, Pedro, era perfecto y la noche era perfecta. Prestaban atención solamente a la estrategia. Pedro y Juan sabían cómo los pescados subían a la superficie, cómo debían meter los remos para no hacer mucho ruido, para echar la red. Nosotros sabemos tantas cosas del evangelismo y del ministerio, pero nuestro Señor nos dice en Juan 15, 5, separados de mí, nada podéis hacer. Es muy difícil pensar que podemos hacer la obra de Dios nosotros mismos. Pensamos que si estamos tan ocupados o sobrecargados de trabajo, que Dios tiene que entender que muchas veces pues no le consultamos para que Él nos guíe. Pero Jesús te dice que cualquier cosa que hagamos sin Él no llega a nada. ¿Has notado que nuestro Señor usa a la gente con las cosas que tiene en sus manos? ¿Verdad que sí? Él utiliza y hace milagros con las cosas que Él tiene. Los discípulos habían estado pescando toda la noche y no habían cogido nada. Sin embargo, Jesús les da pescado en abundancia. En las bodas de Canaán nos recuerda también las tinajas que estaban vacías. Nuestro Señor le dice que las llenen de agua y luego se convierten el agua en vino. Dios le preguntó a Moisés, ¿lo que tienes en la mano? Moisés le dice, tengo una vara. Y con esa vara Dios hace sus grandes milagros por el pueblo de Israel. David había sido un fiel pastor de sus ovejas con una vara de pastor, pero Dios le dio un cetro real para llevar en su mano mientras pastoreaba y gobernaba la nación de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Que cualquier cosa que tengamos a la mano, Dios la puede utilizar. Pero saben, muchas personas quisieran estar en otro lugar o estar en otras circunstancias, no están conformes donde están. Dios no te puede usar aquí mismo donde estás si tú no estás de acuerdo donde estás. Si Dios no te puede usar ahí, no creo que puedas usarte en ninguna otra parte. Además, ¿has notado que todo lo que Dios hace, lo hace en abundancia?
Las tinajas de Canaán estuvieron llenas hasta el tope. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, no solo sació a todos, sino que sobraron 12 canastas llenas de las sobras de los panes y de los peces. Y en este pasaje de ahora nos dice que la red estaba repleta de peces. Es por eso que en Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos nosotros imaginar o pedir. Entonces, aquel discípulo, volvemos al versículo 7, a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó su ropa, porque se había despojado de ella para la pesca y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de distancia, sino como de 200 codos. Era cerquita. Eso viene a ser como 200 pies. Es el Señor. Juan tenía una percepción espiritual que Pedro no tenía. Pedro no tendría el discernimiento de Juan, pero han notado que cada vez que se le presentaba la oportunidad, Pedro se acercaba a su Señor. Los otros hombres se quedaron sentados en el bote esperando llegar a la orilla. No Pedro. Él no quiere esperar. Él quiere estar cerca de su Señor. Es el Señor. Me encanta la forma que Max Lucado describe la reacción de Pedro en esta circunstancia. La emoción de Pedro dice, Pedro se tira al agua cual pez, nada hacia la orilla y sale de la mar mojado y tiritando. Y se para delante de ¿quién? De aquel amigo que había traicionado. Por vez primera, Pedro está callado. ¿Qué podía decir? El momento era demasiado santo para hablar. ¿Qué podrías decir tú en ese momento, en un momento como este? Estando tú y Dios a solas. Tú y Dios saben perfectamente lo que tú has hecho y ninguno está orgulloso de eso. ¿Qué puedes hacer en este momento? Considera hacer lo que hace Pedro. Párate delante de Dios, en su presencia. Párate en silencio y espera. A veces eso es todo lo que un alma puede hacer. Demasiado arrepentido para hablar, pero demasiado esperanzado para irse. Estamos simplemente frente a nuestro Dios. Maravillados los pescadores, ¿verdad? Jesús ha regresado, te invita a que trates de nuevo. Así hace Jesús con nosotros, pero esta vez tenemos que hacerlo junto a Él. En el versículo 9 dice, al descender a la tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y un pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos peces, lo curioso fue, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo le dio pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Imagínense ahora a los discípulos, cansados de toda una noche pescar, hambrientos y frustrados. Estos discípulos se sentían descorazonados y necesitaban una buena dosis ¿de qué? De ánimo. No tenían quien los orientara y no estaban seguros de la presencia de Dios en su vida. Jesús va donde ellos y les revela su presencia y les dice, chicos, vengan acá a tomar el desayuno. ¿Qué tal invitación Dios te hace a ti, verdad? Jesús dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero Jesús prefiere que tomes el desayuno con Él primero antes de salir. Seguro que la fogata en la playa evocaría recuerdos penosos para Pedro, ¿verdad que sí? Nosotros sabemos de eso. Tal vez
en algún lugar pasó algo en nuestra vida, o algo de lo cual nos sentimos avergonzados, algo que lamentamos con todo nuestro corazón, algo que daríamos cualquier cosa por borrarla de nuestra vida. Si solamente pudiéramos revivir ese incidente, pero esta vez, ¿cómo lo haríamos? De otra forma, de la forma diferente. A veces evitamos el lugar. De solo verlo nos remuerde la conciencia, nos persigue. No podemos borrar ese recuerdo. A lo mejor lo que te remuerde tu conciencia no es un lugar, ni una cosa, o el timbre de una voz, o una vieja fotografía, o una carta olvidada, o una reunión que sucedió por casualidad. A Pedro le remordía la conciencia. A mí también me ha atormentado la conciencia. ¿Y a ti? La tuya. Pero ¿de qué sirve recordar esas escenas después de tantos años? O a lo mejor anhelar decir, perdóname, nunca debía haber dicho esto o hecho eso. Pero la persona a la que heriste, hermano, no puede ya escucharte. Puede que esté muerta o definitivamente muerta para nosotros. ¿Cómo quisiéramos que las cosas hubieran sido diferentes? Aquí nuestro Señor, el gran médico, el gran cirujano, nos va a mostrar cómo Él trabaja con el remordimiento de conciencia y cómo logra enterrar el doloroso fantasma de nuestro pasado. En el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le preguntó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. En el 16 volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. En el 17 le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Jesús. Le dijo, apacienta mis ovejas. La clave en estos momentos es poder comprender los sentimientos más profundos que sentía Pedro. A pesar de que Pedro había hecho la manifestación más grande de la historia de la iglesia, ¿se recuerdan? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Era él también el que había negado a Cristo 3 veces. Después de que Jesús fuera arrestado, increíble, como caen los poderosos, ¿verdad? Los que confían en ellos mismos. Inmediatamente después de que Pedro negara a su maestro, sacan a Jesús atado de la casa del sumo sacerdote y sus miradas, la del apóstol caído y la del tierno Dios, se cruzan. Este debe haber sido un momento más doloroso de la vida de Pedro. Oh, la agonía de ese momento cuando todavía se podía escuchar el eco del canto del gallo. Los ojos del santo Jesús miraban dentro del corazón de Pedro. Y la Biblia dice que Pedro sale y lloró amargamente. Pero sus lágrimas no podían lavar la imagen de su mente. Él nunca olvidaría lo malo que él había hecho. Pedro niega a su maestro, no porque tuviera codicia por dinero, hermanos, no, sino porque tenía miedo a lo que le pudieran hacer. Él ve una cruz posiblemente para él y con la gran mentira se aparta a un lado como si nada y lo niega. Pero el Señor no había terminado con Pedro. Pedro todavía estaba en el proceso. Su nombre sería justificado y escribirían de él. Cuando vieron la valentía de Pedro, quedaron asombrados. Hubo un tiempo en que quizás una sirvienta pudiera haberlo hecho temblar como ocurrió en aquel momento, pero más adelante lo vemos erguido, firme, inmovible. Jesús ayuda a Pedro a entender la lección más valiosa de su vida. Pedro tenía que aprender ¿qué? La humildad antes de poder ser líder. Pedro tenía que confrontar sus propios defectos antes de poder guiar el rebaño.
Este hombre fuerte y poderoso tenía que ser quebrantado para poder tratar con compasión a los otros. Para tener un estilo de liderazgo de Jesús se requiere un espíritu quebrantado, libre de arrogancia, unido a Dios y un tierno corazón para los demás. Y finalmente, después de desayunar en la playa, Jesús le habla a Pedro. Uy, ¿se imaginan el corazón de Pedro? Se debe haber sentido palpitando fuertemente. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Lo primero que notamos, que la pregunta que Jesús le hace a Pedro es que usa su antiguo nombre, el de Pedro, para dirigirse a él, ¿verdad que sí? Simón, hijo de Jonás. Ese era el nombre de Pedro que tenía antes de conocer a Jesús. En la noche de su traición, Pedro había dicho las mentiras y hasta había usado malas palabras de su vieja naturaleza. Así que Jesús lo llama por su viejo nombre. En Juan 1:42, cuando Pedro es presentado a Jesús por primera vez, Jesús lo saluda diciendo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, pedazo de roca. La segunda cosa que notamos de la pregunta que Jesús le hace a Pedro es la palabra amor. Otra vez, hay un juego de palabras aquí. El griego usa distintas palabras para describir las clases de amor que hay. Una de ellas es ágape. La gran palabra del Nuevo Testamento se usa para el amor incondicional. Es la palabra que siempre se utiliza en relación a Dios. Cuando leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, en 3:16 es ágape. Dios es amor. En 1 de Juan 4:8, ágape. La palabra es ágape, o sea, un amor incondicional. La otra palabra es fileo, que es un amor humano, que se expresa a sí mismo en afecto y amistad. Podríamos decir que es el amor más elevado que nosotros somos capaces de dar cuando tenemos nuestro nuevo nacimiento y la obra interna que hace el Espíritu Santo en nosotros para formar la naturaleza en Cristo para nosotros. Nuestro Señor le estaba preguntando, Simón, ¿me amas realmente? Después de todo lo que ha pasado, ¿realmente me amas? ¿Y me amas más que a estos discípulos? Juan no nos dice lo que pasa por la mente de Pedro al oír estas palabras, pero por propia experiencia nos podemos imaginar. Probablemente su corazón comienza a latir aceleradamente, su estómago se revuelve y se pone todo colorado, como debo estar yo, hasta que se le humedecen los ojos. Seguro que aquí Pedro se remonta a la escena, ¿cuál? De 2 semanas antes en el aposento alto, cuando le pregunta a Jesús en Juan 13:36, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, más tarde me seguirás. Pero Pedro insiste, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Escucha. Y en Mateo 26:33 nos habla acerca de las palabras jactanciosas que Pedro dice. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y en Proverbios 16:18 dice, al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. La fogata en la playa recordaría a Pedro de aquella otra fogata en la cual había negado a su Señor. Sus pensamientos eran probablemente un torrente de emoción. El aroma del fuego, los ojos inocentes, ¿verdad?, y tiernos de Jesús que lo miraban. Las palabras de Jesús eran penetrantes, pero compasivas. Así como le contesta Pedro, sí Señor, tú sabes que te amo. La palabra que Pedro usa es la del griego fileo, afecto, amistad. Pedro no podía profesar un amor incondicional. Así que le dice, Señor, siento un afecto profundo por ti, pero no puedo decir ágape, Señor, no después de todos mis fracasos y mi deshonra.
Las presunciones de Pedro se habían ido. Así que el Señor le dice, apacienta mis corderos. En otras palabras, Pedro, sígueme. Jesús no había terminado con Pedro, así que le hace una segunda pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En otras palabras, Simón, deja a un lado las comparaciones ni las preguntas. ¿Me amas realmente? Eso es lo primordial. Pedro le contesta calladamente, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y de nuevo le profesa afecto, no amor incondicional. El amor de la amistad es un amor maravilloso hasta donde se puede llegar. De nuevo Jesús le contesta, pastorea mis ovejas. Hay una dura honestidad en las preguntas de nuestro Señor, pero sus palabras eran afectuosas. Jesús estaba haciendo algo maravilloso por Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Literalmente, ¿sientes por mí el afecto que estás confesándome? Jesús se toma las palabras de Pedro bien en serio. En su primera pregunta, él cuestiona la superioridad del amor de Pedro. En su segunda pregunta, él cuestiona si Pedro realmente lo ama. Y en su última pregunta, Jesús cuestiona si Pedro efectivamente siente afecto por él. El texto dice que Pedro se entristece porque Jesús le pregunta la misma pregunta 3 veces. Pero aún así, Señor le contesta, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo con amor afectuoso, Señor. Tú sabes cuál es mi posición. Yo no me atrevo a aspirar a nada más. Pedro amaba a Jesús profundamente, pero sus ilusiones y presunciones de sí mismo ya no existían. Y el Señor acepta eso y le dice, apacienta mis ovejas. Esa respuesta revela el amor profundo que Jesús sentía por su apóstol caído. La restauración de Pedro había terminado y todos la habían visto. Las negaciones de Pedro sucedieron delante de una fogata y ahora las confesiones de Pedro estaban sucediendo delante de otra fogata. Hubo 3 negaciones y ahora hay 3 confesiones, al igual que 3 amables comisiones. Cristo nos dice, a través del ejemplo de Pedro, que la prioridad más grande de la vida es la esencia y supremacía de nuestro amor hacia Dios. Aquí vemos a un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, pero necesitaba ser confirmado en ese amor antes de poder servir productivamente. Algunos de nosotros amamos a Jesús profundamente, otros tal vez no. El criterio debería ser siempre que por encima de todas las cosas, aún por encima de nuestro propio servicio a Dios, debemos amarlo con todo nuestro corazón. Esa es la prioridad más grande de nuestra vida. Es la primera pregunta que cada teólogo se debería hacer. Es la pregunta esencial de cada pastor. Es la pregunta suprema de cada misionero. Es la pregunta número 1 para que cada uno de nosotros debe hacer para complacer a nuestro Dios. Amar a Dios es la prioridad más grande de nuestra vida. Esta noche te invito a que pongas a Dios en primer lugar en todas las mañanas cuando desayunes y le pidas dirección en tu vida. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra en esta noche. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar en la vida, porque todo lo demás tú lo bendices y lo haces en gran manera. Bendice a todos los que nos han escuchado en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos ahora una hermosa alabanza interpretada por Diego. Todo sea para su honra. Al estar en la presencia de tu divinidad,
Y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón, te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón, te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón, te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro.